Bienvenidos narradores a nuestro primer encuentro del taller Fantásticas Narraciones. Hoy hablaremos sobre el arte del cuento. No es nuestro propósito dictar reglas para escribir un cuento, sino delinear una posible definición del mismo y algunos aspectos a tener en cuenta, ¿sí?, que hace que un cuento sea eso y no otra cosa. En primer lugar, citamos a O'Connor, que nos dice: me inclino a pensar que la mayor parte de la gente posee una cierta capacidad innata para contar historias, capacidad que suele perderse, sin embargo, en el curso del camino. Por supuesto, la capacidad de dar vida con palabras es esencialmente un don. Si uno lo posee desde el vamos, podrá desarrollarlo. Ya nos habrá pasado esta necesidad de contar una historia. Tenemos algo para decir y es importante que entendamos que esta vocación, que este talento, requiere ser cultivado a través del hábito para poder ir creciendo y mejorando como narradores. Si queremos definir el cuento, tenemos que decir que es una acción dramática completa y que en los buenos cuentos los personajes se muestran por medio de la acción y la acción es controlada por medio de los personajes. A veces confundimos en nuestra narración lo que es el centro del cuento. Tenemos que centrarnos en una acción dramática, en un conflicto, y ese conflicto tiene como protagonista a un personaje que tiene que manifestar la esencia, la personalidad del hombre. Por tanto, al construir ese personaje, lo que nosotros vamos a lograr es que sola se vaya desarrollando esa acción. Entonces, si el lector, a medida que vaya transitando por esa acción y a través de la acción conociendo al personaje, va a poder darle a nuestra historia un significado. El cuento implica, por tanto, a la persona en tanto persona, ya que el personaje comparte con nosotros una condición humana general y se manifiesta esa condición humana en una situación muy específica. Por eso el cuento compromete el misterio de la personalidad humana. Cuando escribimos cuentos, sí, estamos en la esfera de la ficción. Y podemos decir que la ficción es la esfera de los sentidos. La ficción opera a través de los sentidos. Por eso una de las razones por las cuales a la gente le resulta tan difícil escribir un cuento es que olvidan cuánto tiempo y paciencia se requiere para convencer al lector a través de los sentidos. Ningún lector creerá nada de la historia que el autor debe limitarse a narrar, a menos que le permita experimentar situaciones y sentimientos concretos. Y sobre esto queremos trabajar en este taller. ¿Cómo puede hacer el narrador para mostrar a través de los sentidos esa acción y a ese personaje? Y buscamos convencer al lector, imbuirlo en el mundo que estamos creando. Nos dice Anderson Imbert, en el estudio que realiza él del cuento, que lo que urge a un cuentista es impresionar a los lectores más con una acción que con los agentes de la acción, con la singularidad de una aventura que con el carácter del aventurero. Por eso tenemos que definir al personaje como esa voluntad que encuentra resistencias, que está frente a un obstáculo. Y todas las tramas narrativas se reducen a esa voluntad que se lanza de un punto para llegar a otro. Por eso generalmente solemos decir el cuento tiene un inicio, un conflicto y un desenlace. Esas partes pueden aparecer en diferente orden, de acuerdo a cómo nosotros queramos mostrar ese conflicto, pero no deben faltar, ¿sí? Porque el cuento no es una mera anécdota, un mero episodio, ¿sí?, o una descripción de algo, sino que es una acción acabada,
concluida, que se resuelve. ¿Mm? Pero fíjense que seguimos en esta idea de que lo que más importa en un cuento es la acción. La acción nos va a mostrar al personaje. Tenemos que tener en cuenta que la capacidad de crear la ficción no puede aprenderse solo por la inteligencia. No basta con que yo asista, ¿sí?, a cursos, lea libros sobre el tema, sino que tenemos que adquirir el hábito de la ficción. Y esa es la forma en la que vamos a empezar a mirar las cosas. Por eso proponemos también trabajar desde la lectura. Si nosotros logramos descubrir cómo otros escritores miraron y mostraron las cosas, vamos a ir aprendiendo ese hábitus, esa manera de obrar. Y de esa manera vamos a ir cambiando nuestra perspectiva frente a las cosas que nos rodean y vamos a ver que todo puede ser materia de un cuento, si nosotros aprendemos a mirar en primer lugar. En la escritura de ficción el trabajo no consiste en decir cosas, sino en mostrarlas. Tenemos que ir llevando al lector de manera tal que él pueda ver el cuadro completo de lo que nosotros estamos pintando con nuestras palabras. Entonces no se trata simplemente de decirlas, sino de mostrarlas siempre desde los sentidos. Otro concepto importante cuando hablamos de cuento y de ficción es el concepto de verosimilitud, esta semejanza con la realidad que nos presenta la ficción. Tenemos que decir que la ficción es un arte que demanda la más estricta atención de lo real. Todos nosotros partimos siempre de lo que es verdadero o podría llegar a serlo. Siempre tenemos que dar al lector ese efecto de realidad que es la verosimilitud para que pueda hacer ese pacto mimético y entrar en nuestra historia. Entonces nos basamos en lo que es verdadero o lo que podría llegar a serlo, porque muchas veces la literatura también nos muestra el ideal que hay sobre las cosas. Y el problema propio del cuentista reside en cómo hacer que la acción que él describe revele tanto como sea posible respecto al misterio de la existencia. Este arte debe cultivarse como cualquier otro hábito durante un largo periodo de tiempo por la experiencia. Si a escribir aprendemos escribiendo, y también veremos que leyendo grandes escritores podemos también aprender. Es un modo de mirar al mundo creado y de usar los sentidos, de modo que estos puedan encontrar en las cosas tantos significados como sea posible. Esto tiene que ver con la profundidad del cuento, ¿sí? Más allá de que sabemos que es un género breve, esa brevedad no tiene que ver con lo superficial, con lo chato, sino cómo podemos trascender en pocas palabras y cómo podemos, ¿sí?, con lo que no decimos, también significar. Por eso, queridos narradores, la única manera de aprender a escribir cuentos es escribirlo y luego tratar de descubrir qué es lo que se ha hecho. En este taller lo que les proponemos es realizar ejercicios de escritura creativa y poder ser analistas, críticos de nuestros propios escritos, nuestras propias producciones. Por eso los animo a seguir este recorrido y espero que lo disfruten mucho. Gracias, hasta el próximo encuentro.